Está con nosotros el señor Pablo Semán. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien. Me vas a dar mate, ¿no? Sí, por supuesto. Ok. Sí. Tenía otra pregunta. Diga. ¿Sabes que en 2019 hubo elecciones presidenciales en Argentina? Todos lo recordamos. Y en Chaco se presentó, además de la fórmula de Alberto y Cristina, de Macri y Pichetto, de Labaña y no me acuerdo quién más, se presentó la fórmula del Frente Nos, que era Centurión y Cynthia Houghton, que era una candidata evangélica. Cierto, claro, Bueno, claro. En Chaco hay 1.229.000 habitantes. ¿Qué porcentaje de votos sacó el Frente Nos, que tenía una candidata evangélica? 5%. No, 2,1%. En la cantidad de votos, supongamos que votaron sobre 1.200.000 personas, votaron 600.000, ¿no? Sí. ¿Cuántos votos es 2% de 600.000? ¿No? No sé. No soy bueno para los números. Creo que Pablo. eran 20.000 votos en total que saca el Frente Nos. Sí. Bueno, entonces, yo quiero empezar esto diciendo, toda la ilusión o la fantasía o la pesadilla acerca de la atracción que puede tener el voto evangélico y un político sobre el voto evangélico, miren, dato mata conjeturas, fantasías, pesadillas, todo lo que se les ocurra lo mata un dato. Porque aparte esa no era la primera vez que hubo un partido evangélico en Argentina. O sea, hay 10 tentativas, hay un montón de vivos que dijeron, no, yo me llevo el caudal evangélico, o yo te llevo el caudal evangélico, y un montón de sátiros vírgenes que dicen, sí, dame todo tu caudal, ¿no? Y después eso no pasa. Entonces, vamos por partes, pero en principio, como se decía en los años 70, de la mano de Benito Mestre, o de Spinetta, mejor dicho, achicar el pánico, ¿no? Está bien. Bueno, vamos a los evangélicos. ¿Quiénes son? ¿De dónde salen? ¿Por qué crecen? En 1517, más o menos, digamos, empieza o cristaliza, porque había ideas desde antes, un cisma en la Iglesia Católica Apostólica Romana, porque había otras iglesias cristianas. Ese cisma lo protagoniza Martín Lutero, que propone una nueva doctrina que dice: el creyente se orienta ya no por los apóstoles ni por los sucesores de los apóstoles, o sea, los papas, sino por los santos evangelios. Y de ahí viene la idea de, hay una cosa que son los evangélicos y otra denominación que son los católicos. Son dos tipos de cristianos. San Juan Evangelista, que fue Juan el que hizo uno de los evangelios, era evangelista como función, pero católico como religión. Los evangélicos, algunos son evangelistas porque algunos predican o lanzan el evangelio, y otros son simplemente evangélicos, creyentes evangélicos que creen en el cristianismo a través de los evangelios. Ese movimiento creció por toda Europa, en algunos países más, en otros menos, más en los países sajones que en los latinos, pero tuvo presencia en Francia, tuvo presencia en Italia. Después todo eso se corrió a Estados Unidos con muchas modificaciones, porque el protestantismo clásico no tenía en su culto algo así como la presencia de lo divino, y entonces había mucha gente que en Estados Unidos quería tener manifestaciones de lo sagrado en la vida cotidiana. Eso se llamó Movimiento de Santidad, y en 1906 aparecen unos tipos que son los pentecostales, en un proceso que ocurre en una iglesia afroamericana que se llama, en la calle Azusa Street, era la conferencia, la iglesia episcopal afroamericana, creo que se llamaba, y ahí lo que sucede es que reciben, según ellos, al Espíritu Santo, y entonces proponen un nuevo dogma, que es a todas las cuestiones clásicas del protestantismo, la fe hacia el creyente, la mediación evangélica es lo determinante, no hay culto a los santos, no hay culto a la Virgen, no hay obediencia a ningún tipo de papa. Hay, y esto es importantísimo, sacerdocio universal, todo creyente puede ser sacerdote. A todo eso le agregan la actualidad de los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifiesta. Y eso es una forma de religiosidad que está bien, viene del cristianismo, pero
hace sinergia, conecta muy fuertemente con la religiosidad popular de toda América Latina, posteriormente, porque es una religiosidad que cree que en este momento puede aparecer algo del orden de lo sagrado. Lo sagrado no es algo inexplicable, extraordinario. Sí, yo me puedo curar de una gripe porque hay aspirinas, porque hay médicos, porque tomé vitaminas y todo eso está bien, pero también porque obró Dios, ¿no? Es una causa más de lo que ocurre en el mundo. Bueno, ese era el cuadro inicial del pentecostalismo en Estados Unidos. En América Latina ya habían llegado protestantes, bautistas, metodistas, generalmente quedaban refugiados en la comunidad de migrantes. En 1910, 9, por ahí un poco antes, llega un migrante italiano que se llamaba Francesconi, de apellido, y que funda, primero baja en Recife y funda una iglesia que va a terminar siendo de la Unión de Asambleas de Dios en Brasil, y después viene a trabajar en Argentina y mientras hace casas y todo eso, hace también iglesias evangélicas pentecostales en la Argentina. Y de 1910 a 1945, sí, vienen misiones, pero aparecen las primeras y muchísimas iglesias dirigidas por pastores argentinos, ¿no? Y lo que le permite al pentecostalismo crecer son dos cosas que ya nombré, que es, primero, las creencias. Creen en milagros, creen que lo divino está presente acá, y eso conecta con todas las formas de religiosidad popular, incluso las provenientes del catolicismo. Y segundo, que es cualquier creyente que invoque junto con otros la posibilidad de orar a Dios, construye una iglesia. Entonces, se ve muy superior al catolicismo para crecer, en el sentido que conecta cada vez más con la población, pero al mismo tiempo provee cada vez más rápidamente un sacerdote. El catolicismo, para formar un sacerdote, demora años, claro. Para asignarlo mucho más. Por eso las parroquias católicas de Argentina están llenas de extranjeros, no sé, uno es español, otro es polaco, otro es brasileño, y en los barrios populares de Argentina, el primer agente religioso que aparece apenas uno funda el barrio es, en general, un evangélico. Los pentecostales que nombré, que son parte de los evangélicos, son los que más crecieron, diría, hasta los años 90. El resto de los protestantes los veía como unos locos, tanto como cualquiera que no es protestante, los ve como unos locos, yo no, pero la gente, el sentido común de mi grupo social sí. Y finalmente les reconocieron, bueno, pero ustedes pueden formar multitudes, nosotros tenemos que estar con ustedes, y se reconocieron en un término único que es, somos evangélicos, cristianos evangélicos que creemos además, más o menos, dicen los protestantes antiguos, en la presencia del Espíritu Santo. Pero el mundo evangélico está dirigido, diría, en su línea, en su teología realmente existente, por lo que hicieron los pentecostales. Hay un hecho importantísimo que ocurrió en el año 54, que muestra que los evangélicos ya habían crecido muchísimo en esa época, que es Perón, en el medio del conflicto con la Iglesia Católica, se reúne con un pastor de origen bautista que hacía una prédica que a los evangélicos de la Argentina y sobre todo a los pentecostales les parecía muy buena, y el tipo llena durante varias semanas el estadio de Atlanta con miles y miles de personas. Ya en esa época los diarios decían la misma cosa que dicen ahora, y asombrándose y preguntándose de dónde salen. Cuanto más voy atrás en el tiempo, cuando yo estudio estas cosas, más me encuentro con que, y sí, ya en 1930, 1940 eran muchos. Y por eso pudieron llenar estadios en 1954. Eso, claro, sirvió para fortalecer voluntades, para que los tipos se animaran a salir más a la calle. Argentina siempre fue un país que tuvo resistencia al pluralismo de religiones. Había pluralismo de hecho, pero no de derecho. Y los evangélicos conquistaron el pluralismo de hecho en Argentina y fueron creciendo. Yo diría, hay un dato que hay que tener en cuenta, es el 70% de los casi 9 millones de evangélicos que hay en Argentina se congregan en iglesias pequeñísimas, de como mucho, 100 personas, y estoy exagerando, ¿no?
Después sí, o al mismo tiempo que van apareciendo estas pequeñas iglesias, van apareciendo grandes iglesias y aquí nos vamos acercando a lo que ocurrió en Chaco, con el templo de las 10.000 personas y todo lo que habría sucedido. Solamente un dato ahí para también tener en cuenta, es en CONICET, investigadores que son colegas míos, que son muy buenos, Verónica Jiménez Belibó, Juan Esquivel, Fortunato Malimachi, hicieron una encuesta en 2009 en 2011 y en 2018, donde los evangélicos pasaban del 10 al 15% de la población en menos de 10 años en todo el país, pero en Chaco pasaban del 9% de la población al 23% de la población en el mismo periodo. Claro. ¿No? O sea, son 220.000 personas como mínimo, si tenemos en cuenta que en Chaco hay 1.229.000. ¿Hay algo especial, algo particular sucediendo en Chaco? Yo creo que lo particular que hay en Chaco es esto. Primero, hay antiguas evangelizaciones que fueron exitosas por protestantes, no tanto por pentecostales. Por ejemplo, la evangelización anglicana entre los wichís. Después llegaron los pentecostales. Yo conozco wichís pentecostales y es una apropiación de la religión que ningún pentecostal diría esto es lo que yo creo, pero es lo que ellos creen. Claro. Pero hay un sedimento cultural cercano a las creencias evangélicas de muy larga data. Y después pasa otra cosa, que es los pentecostales crecen donde hay urbanizaciones rápidas, ¿no? Porque justamente va llegando gente, hay demanda de servicio espiritual y los católicos llegan tarde y los pentecostales arman rápido sus iglesias muy pequeñitas, con pastores que nacen del barrio. Y en Chaco hubo una urbanización muy rápida. Y la otra cuestión es que en Chaco siempre le fue muy fácil al catolicismo, hasta cierto punto, inhibir el crecimiento de las iglesias pentecostales. En el noreste argentino era común que cuando alguien abría una iglesia le tiraran piedras, ¿no? Bueno, eso en algún momento ya no era sostenible porque de a poco iban creciendo, este es un país democrático. Ya Perón había habilitado el pluralismo religioso, cosa que está bien. Hoy alguien me dijo que eso era una crítica al peronismo. No, al contrario, me parece muy bien que Perón haya habilitado el pluralismo religioso. Pero la democracia radicalizó ese pluralismo religioso y ya dejaron de haber acusaciones generadas entre la policía y la Iglesia Católica contra los pastores por ejercicio ilegal de la medicina. Bueno, eso produjo un crecimiento muy rápido en las últimas décadas, donde eso se puso ya no pari passu del crecimiento en Argentina, sino directamente superó el crecimiento en Argentina, en general en todas las provincias del NEA, pero yo diría sobre todo en Chaco, que en 2014, por ejemplo, se intentaron empadronar las iglesias en el registro de cultos y habían encontrado 5.000 iglesias, pero decían, bueno, esto debe ser más o menos el 20% del total de iglesias. Lo cual es probable porque supongamos que hay, no sé, 10.000, 15.000 iglesias, no sé si ese número 20% era tan perfecto, pero podría haber muchas más iglesias. Son iglesias chiquitas, iglesias de a veces 15 personas, 10 personas. No solo esta iglesia de 10.000 personas, ahora el vamos templo a del Ledesma, ¿no? Ahora vamos a ir a ese punto, quiero también entender qué pasó ahí específicamente, pero sí, claro, estamos hablando de a veces garage de casas, las mismas casas a veces de esas personas. A mí me pasa en el conurbano que yo camino, en una época caminaba 4 manzanas y decía, qué raro que no vi ninguna iglesia. Y ahora me pasa que camino 3 cuadras, no 3 manzanas, y me doy cuenta que hay una iglesia, ¿no? Claro. Que hay cada vez más iglesias evangélicas, sí. ¿Qué pasó el fin de semana en Chaco? ¿Qué hay ahí? ¿Por qué todo lo que vimos? Antes, quiero que si pueden pasar un audio. A ver. Sí, a ver si adivinan quién habla en ese audio y dónde habla esa persona en ese audio. Dale. Espera por los que tienen adicciones, por los que tienen hambre, por los que tienen hambre y sed de justicia, Señor. Oremos por los que sufren, oremos por nuestros pobres, oremos por aquellos que tienen heridas profundas en su corazón, porque
Dios nos va a sanar. Invoquemos a Dios para que justo ilumine nuestra mente, nuestro corazón, para servirnos más y mejor. Gracias. Bueno, ¿quién es? ¿Quién es esa persona? Jorge Díganos. Coqui Milton Capitanich. Jorge Coqui Milton Capitanich, donde en la iglesia del pastor Ledesma, La en misma el año iglesia. 2019. No es estadio, claro, la misma No sé, iglesia. no, todavía no estaba hecho el Claro. estadio. Ahora, fíjense una cosa, no solamente que Coqui Capitanich fue, ¿no? Coqui Capitanich domina el estilo retórico de un pastor. Ujú. Y no es casualidad, Jorge Capitanich es muy cercano a los evangélicos. A ver, quiero decir, la sensibilidad evangélica existe en la sociedad argentina, no desde este fin de semana, existe, insisto, desde por lo menos hace 80 años ya fuertemente desarrollada, con capacidad de actividad masiva. Y obviamente también pasa que los políticos, no solamente Milei, ven en el mundo evangélico una posibilidad de anclaje social, no sé si de traslación de votos. Por ejemplo, el dualdismo en la provincia de Buenos Aires, desde los años 90, identificó a los grupos evangélicos como principal contraparte, o una de las principales contrapartes de la ayuda social. Entre las manzaneras había decenas de mujeres evangélicas, que son las que después continuaron con comedores y recibieron muchísimo apoyo del Ministerio de Desarrollo Social de la compañera Alicia Kirchner. Entonces no es que los contactos entre el Estado y los evangélicos empezaron en el gobierno de Milei, Sin tampoco. duda. Y no hace falta ser de derecha para tener vínculo político. No, o sea, el Coqui Capitanich lo demuestra. Después hay otra cosa que ahí es, yo creo que Milei ha privilegiado los tonos místicos religiosos para darse un papel a sí mismo, y él cree que influye, y él cree que él es un místico. A ver, que Milei crea que él es un místico, un portador de una presencia sagrada en su cuerpo, es como que yo crea que soy músico porque puedo poguear en el recital de Divididos. No, es una idiotez. Claro. Y la verdad es que además hay otra cosa que es, entre los mensajes menos exitosos de Milei están los religiosos. Son cosas que él sí queda bien con algunas autoridades, queda bien con algunos grupos. En el mundo judío, en parte, se ganó algún respeto. Va al Vaticano, bueno, va a las iglesias evangélicas. O sea, después hay que ver cómo le funciona eso. La hipótesis de la atracción de que un pastor evangélico le va a llevar todos los votos de la provincia, les digo, no se comprueba. Sacaron 2,62, menos del 3% los de nos en la elección primaria, que fue donde mejor le fue. Por otro lado. Es una simplificación creer que por ser evangélico vas a votar como dice el pastor o lo que el pastor lleve a la iglesia. Pues si todos los católicos hubieran votado según lo que dijo el Papa en Claro. la elección de Milei, no hubiera ganado Milei. Eso no puede ser que los evangélicos sean un poco más afines a una idea política en este momento. También es cierto que el voto evangélico, por lo que está comprobado en uno de los pocos lugares donde se mide, que es en Brasil, no es homogéneo y no es continuo. No son todos bolsonaristas. No, pero además antes votaron a Lula. Claro. Y en la elección última de Lula votaron la mayoría a Lula, una mayoría menos que la que votó a Bolsonaro, pero digamos, se fueron sedimentando algunas cosas a la derecha. También es cierto que en los 90 eran los principales aliados de la política del uso del preservativo en el combate a la campaña del HIV, porque el catolicismo, con todo el progresismo que tenía y qué sé yo, demonizaba el preservativo y no autorizaba la prédica a favor de los cuidados en las prácticas sexuales. Eso fue importantísimo en Brasil. Brasil no terminó siendo Sudáfrica en temas de HIV, en parte por esa política y en parte por la aceptación que tuvo entre evangélicos. Entonces, hay algo en paralelo que es qué cree Milei que puede hacer con todo esto. Y también, bueno, como lo vimos en el discurso del otro día, agarra partes, a veces de Sí. forma muy confusa, y mezcla la Biblia con películas y qué sé yo, para decir el demonio es el Estado y es lo que acá Sí. todos estamos combatiendo, ¿no? Él intentó aprovechar un significante privilegiado en la vida evangélica, que es la idea del diablo, el maligno. Creo que en la práctica evangélica, darle entidad, existencia, resonancia al diablo es importantísimo para decir contra quién hay que luchar. Y Milei dice, ¿no? Es el representante, la justicia social es el representante del maligno en la tierra.
Yo lo que creo que pasa es que la noción de justicia social está en disputa, efectivamente, porque después de muchísimos años de agotamiento de esa fórmula, de traición a esa fórmula por parte de la dirigencia política, me acuerdo que hace unos 2, 3 años se había hecho una entrevista grupal a unos pibes que les preguntaban qué era la justicia social y ellos decían que la justicia social era hacer justicia por mano propia contra los ladrones, ¿no? Me hizo acordar una entrevista donde una persona me dijo a mí que era socialista porque le gustaba estar con mucha gente todo el tiempo y le gustaba socializar. La noción de justicia social se recompuso, no es lo que significa para los compañeros que están con el escudo justicialista, una mano, claro, la otra. Entró en crisis producto de quienes la anunciaban más de lo que la ejercían desde la política. Y además porque, por otro lado, el empleo informal cada vez más generalizado impide ver o impide tener una experiencia de justicia social, ¿no? Más bien lo que muchos de ellos ven es que hay injusticia social cuando hay algunos que tienen regímenes privilegiados de trabajo, según ellos, ¿no? Entonces la justicia social podría adquirir incluso hasta un sentido contrario. Milei apuesta a eso. Ahora, después el electorado evangélico y, qué sé yo, una parte importante de los evangélicos siempre, en general la mayoría, votaba al peronismo. Si hoy dejan de votar al peronismo es como la mayor parte de los sectores populares que dejaron de votar al peronismo. Sean no es por la religión que sean, es porque o agnósticos. Los recontracagaron, ¿no? Sí. No es por la religión, sino por otras razones. Claro, ¿no? se autoperciben dañados. ¿Y quién les va a decir que no? Claro. 200.000% de inflación y dice, bueno, eso no me gusta. Al margen de, clarísimo todo, es muy ilustrador para los que muy rápidamente asocian, ¿no?, figuras con ideas, ¿no? Bueno, ahora, sí me interesa pensar con vos un minuto más esa cosa de Milei, medio mesiánica, ¿no? Esta cosa de que de verdad cree que él es el Mesías, que es un envío de Dios en la tierra y que, bueno, está acá por mandato divino, por las fuerzas del cielo, etcétera. ¿Qué hay en esa figura que cree que es, ¿no? Que yo creo que en un punto de verdad lo cree, que es un envío de Dios en la tierra para venir a terminar con el maligno y qué sé yo? Mirá, yo en general soy partidario de no exotizar nada, y entonces empiezo por al revés. Un político, un jefe político, en general, es un tipo que tiene que tener una idea de que su peso es extraordinario y de que, a ver, cuando San Martín preparó la campaña de los Andes, la mayor parte decía que estaba loco, ¿no? Cuando Perón empezó a armar el grupo de oficiales unidos, o se empezó a armar el grupo de oficiales unidos que participa Perón, y Perón va desarrollando un proyecto nacional. O sea, un político es un tipo que imagina para el futuro cosas que no existen en el presente y dice, es para allá. Ese es el gesto de Moisés y el gesto realmente mesiánico que yo puedo decir, es para allá con la máxima de las convicciones, sin saber exactamente y no tener todas las pruebas de que es para allá. Vamos para allá, después vemos, ¿no? Vos le preguntás despacito al tipo que te dice, es para allá. Che, ¿estás seguro que es para allá? Y el tipo dice, no sé, pero le digo a todos que vayan para allá. No, está claro. Bueno, sí, entonces, primero eso, un líder político, digamos, siempre tiene que habitar en parte algo así como la impostura de decir, estoy seguro que es para allá. No. Sí. Milei está habitado por eso. Segundo, yo creo que efectivamente Milei se cree un elegido de Dios. Y eso es parte de su equilibrio interno, de su neurosis, de su situación psíquica. No lo sabemos. Muchísimas personas, Menem decía, nadie muere en la víspera. Menem estaba habitado por un espíritu místico que también tenía Evita, ¿no? Entonces eso a mí... No, hay una relación con lo místico, claro, razonable. En esa cosa... Sí. Ahora, después hay otra cosa que era... Ahí vuelvo un poco atrás, pero es... ¿Qué efecto esto causa en el electorado de Milei? Bueno, está bien, en algunos momentos puede producir empatía, no solo de los evangélicos, también de los evangélicos, a veces de los judíos, no siempre de los judíos, digo cuando él evoca el misticismo judío,
Ahora, también hay otra cosa que es, Milei empieza a competir consigo mismo. Sí, sí. ¿No? Y el electorado de Milei depende sobre todo de el dólar, la inflación, el mercado de trabajo. Yo veo mucho, les pido que lo sigan, o por lo menos que lo vean, el Instagram de Milei. Sí, sí. Los mensajes que menos likes tienen son sus mensajes de fervor religioso. Es como si la gente dijera, bueno, está bien, flaco, ese flaco, es tu todo. mambo, Sí, ¿viste? O sea, me Sí, parece hay bien, varios ¿no? informes. Hay uno de Ad Hoc que tiene que ver específicamente con Twitter. Ujú, ¿Quién habla más de Milei en Twitter? El propio Milei. claro. Por lejos, Sí, sí, sí. más que cualquiera de la derecha diario, el Gordodano, el que más habla de Milei en Twitter es Milei. Hay una cosa ahí, con Sí. el mismo está claro. Sí, hay o si querés hay una religión a sí mismo, pero volviendo a Sí. anteriores, todo ese mensaje religioso no necesariamente genera tanta aprobación. Cuando Milei pone la motosierra tiene 200.000 likes en Instagram. Cuando habla de que fue a recibir el premio Nobel judío, tiene 30.000 likes. ¿No? Y esa se puede ver sistemáticamente. Rara vez sus mensajes religiosos impactan en su público. Porque hay otra cosa. En los últimos, yo diría 15 años, apareció una especie de uso político de lo religioso de un montón de gente que no tiene la más mínima experiencia religiosa y se apropia del Gauchito Gil, del Papa y de los evangélicos y dicen, no, Gauchito Gil, qué buena onda, qué sé yo. Entonces, no, mirá, ese es religioso, no es Pablo el rockero, ¿viste? Y después viene otro y se francisquiza, pero en realidad nunca recibió nada, ni cree en Dios, y está bien, qué sé yo. Entonces, ahí te aparecen, y hay unos evangélicos muy raros que son, yo sigo algunos de esos que dicen que son de derecha, y más bien de lo único que hablan es de usar armas. No hablan una sola vez ni de Dios, ni del Espíritu Santo, ni de los milagros. Entonces también hay una cosa de uso político de la religión, Sí. y Milei yo creo que entra muchísimo en eso. ¿no? Además, desde la religión que toque ese día también, ¿no? Porque Sí, también en su variabilidad. Claro. En su variabilidad. Por último, en ese sentido, está bueno lo de achicar el pánico y todo lo que hemos charlado hasta recién. ¿Hay algo del último episodio de Milei que vos adviertas con preocupación o es más un mambo que No, que a otra mí cosa? personalmente me preocupa más que por ahora no hay nadie que sea capaz de confrontarlo eficazmente a Milei. Tentativas de seducir electorados evangélicos por parte de políticos, hay miles. Esta fue una de gran escala, hasta donde yo tengo comprobado por el dato que les daba al inicio, que es la votación del Frente Nos, se repitió lo mismo de siempre. Hay decenas de experiencias evangélicas en Argentina que intentaron llevar candidatos evangélicos y nunca pudieron pasar un umbral de votos mayor del 3%. A mí me parece que en todo caso, a ver, más que preocuparme, hay una relación que Milei intenta establecer con los sectores populares, haciendo un reconocimiento de su situación religiosa, porque aparte los evangélicos, la mayor parte, no digo todos, está en los sectores populares, y si son el 15% o quizás el 20% de la población, en el mundo popular son muchos más. Bueno, a mí lo que me preocupa es que la gente que es progresista, que es partidaria de una representación popular a favor de la justicia social, crea que la única manera de relacionarse con los evangélicos es denostarlos. Porque, ¿qué van a hacer? Van a cerrar las iglesias a las que van 8 millones de personas, van a desconvertirlos. Todo eso es imposible. Entonces, a mí lo que me preocupa más es que no se entienda por qué Milei está haciendo eso, cuando otros deberían estar haciendo eso y disputando en ese terreno, más que combatiendo a las personas, disputando esa sensibilidad. Pero la verdad es que de Milei en esto, en lo inmediato, no me preocupa. Voy a agregar una cosa. Yo creo que los procesos electorales en Argentina tal vez se estén deteriorando y tal vez el voto sea más voluble que nunca y que entonces las redes logísticas sirvan. Yo ya hice ese argumento en 2019 pensando que los evangélicos iban a tener muchos votos y me equivoqué. Lo dije y me equivoqué. Entonces ahora no quiero decir que puede pasar eso. Podría preocuparme eso, pero yo contra todos mis colegas dije, para mí van a tener algunos votos y mis colegas me dijeron, no, estás en pedo. Y tenían razón mis colegas.
prefiero la razón de mis colegas. No, en todo caso, y quedará para otro momento, ¿qué le pasa a Milei con Milei, ¿no? Que es como otra discusión también de cómo va profundizando eso que vimos el fin de semana. Sí. Porque hay algo ahí que es, sobre todo ante las señales de que el proceso económico, social se va deteriorando, se va complejizando. Sí. Tanto el JP Morgan como Elon Musk dice, che, acá pasa... Fue una semana horrible. Fue una mala esta. semana y profundizó hacia lo místico, ¿no? Fue una muy mala semana. Claro. Y también, yo creo que eso tenés razón. Hay algo de búsqueda de equilibrio interno y hay algo de búsqueda de baño de pueblo, donde él se siente bien porque lo tratan bien y le dicen que lo quieren. Entonces, tal vez buscó una escena fácil. Yo no sé con cuánto tiempo de anticipación estaba hecha esto, si antecedía a la semana o no. Y es cierto que él busca por ahí. Lo que no necesariamente es lo que obtiene. No, claro. En términos políticos seguro que no. Por ahí en términos personales sí. Y bueno, qué sé yo, no sabemos cuán desequilibrado y cuánto se puede desequilibrar este hombre. Qué bueno que viniste hoy, Pablo Semán, porque era muy importante pensar esto que había pasado el fin de semana para achicar el pánico, de alguna forma. Espinetianamente, ¿no? Pablo Semán, un aplauso para él, amigos. Su columna en Circo Freak. Gracias, Pablo.